Hola, estudiantes de segundo año medio A del Colegio Castilla y Aragón. Espero que se encuentren muy bien. Les envío un cordial saludo y que estén resguardándose y cuidándose. Bien, vamos a dar inicio a lo que es la sesión número 16, es la función inversa y tiene por objetivo comprender el concepto de función inversa a través de tablas, estableciendo la relación entre una función y su función inversa. Una función inversa, dada una función, su función inversa f a la menos 1 de x existe cuando se cumple que cada uno de los elementos del recorrido le corresponde a una única preimagen y también que su recorrido coincide con el codominio. Cuando una función f de x está representada en una tabla de valores, aquí está una función f de x, está representada en esta tabla de valores, entonces es posible determinar su función inversa, utilizando también una tabla de valores. Si ustedes observan en este caso la función f de x, el dominio o el conjunto de partida es a, b y c, coincide con el recorrido de la función inversa a, b y c. Y en la función original, el recorrido que es d, e y f coincide con el dominio de la función inversa d y f. De las tablas se puede observar que se cumple que el dominio de esta función es igual al recorrido de la inversa y que el recorrido de la función es igual al dominio de la función inversa. Ya lo vamos a ver más con ejemplos. Pero antes vamos a observar las descripciones en lenguaje natural de algunas funciones y vamos a determinar la correspondiente descripción para la función inversa de cada una. Por ejemplo, el primer enunciado dice, aumenta en 10 unidades cada número. Y su función inversa es disminuye en 10 unidades cada número. Luego tenemos disminuye en 5 unidades cada número. Entonces su función inversa, usted cliquea, aumenta en 5 unidades cada número. Aquí tenemos las demás para que ustedes traten de hacerle cualquier cosa, usted corrobore la información cliqueando en el ojito que está aquí. Continuamos. Aquí está. Las funciones f de x, g de x y h de x están representadas a través de diagramas sagitales. Estos diagramas sagitales que ustedes óvalos aquí, que ustedes lo ven como óvalos. ¿Bien? Determina en cada caso si la función tiene inversa y justifica. Vamos a ver la primera. Nosotros vemos la primera función. Aquí tenemos los elementos. Y cada uno de estos elementos que están en el conjunto de partida tienen imágenes diferentes y cada uno está correspondido. Esa función que está allí sí tiene inversa. Vamos a escribir aquí en más información y dice sí tiene inversa. Si observamos la segunda imagen, el segundo diagrama sagital, todos los elementos que están en el conjunto de partida tienen una misma imagen. Y ahí no tiene inversa, porque eso no puede pasar. Los elementos del conjunto de partida deben tener todos diferentes imágenes. Y además de eso, los elementos del conjunto de llegadas, todos tienen que estar asociados a algún elemento del dominio. Por lo tanto, esta que está acá no tiene inversa porque todos los elementos que están en el conjunto de partida tienen una misma imagen. ¿Ya está? Porque las preimágenes tienen una misma imagen y debe tener una única imagen. No tiene inversa. Y por último, vemos esta otra función, este diagrama sagital, observamos que el conjunto de partida, todos tienen imágenes diferentes, muy bien, pero en el conjunto de llegada hay un valor que no está asociado a ningún elemento del dominio. Por lo tanto, esta función no tiene inversa. Es decir, si usted observa, aquí está, no tiene inversa, porque un elemento del codominio no está relacionado con ningún elemento del dominio. Ya está. Este numerito no está asociado con ninguno. Entonces, ¿qué debemos hacer para saber si se nos presenta un diagrama sagital y esta función tiene inversa? Todos los elementos del conjunto de partida o preimágenes deben tener una única imagen y además de esto, todas estas imágenes deben estar al menos asociadas con un elemento del dominio. Vamos a ver acá. Tenemos una función f de x es igual a x menos 3. Si yo construyo la tabla de valores, aquí está, le voy dando valores a la x,
le doy valores a la x, obtengo el valor de y, grafico, en este caso la gráfica es x menos 3, aquí está en el azul. Si yo quiero hallar su función inversa, en este caso, como lo habíamos visto, la x disminuye en 3, su función inversa es cuando aumenta en 3. Aquí también le doy valores a la x, pero en este caso, si usted observa, como nosotros vemos a través de la tabla que sí son inversas, aquí vemos que el dominio de la función original coincide con el recorrido de la función inversa y que el dominio de la función original, el recorrido, perdón, de la función original, que son las imágenes, coincide con el dominio o el conjunto de partida de la función inversa. Aquí está entonces, graficamos estas funciones y además de eso observamos que si nosotros construimos, graficamos un eje de simetría, exactamente la misma distancia de esta eje de simetría a cada una de las rectas. ¿Bien? O sea, ahí nosotros estamos también graficando esas funciones inversas. Pero ¿qué podemos hacer cuando yo tengo mi función inversa, pero no me dan, tengo mi función original, pero no sé cuál es la función inversa? No es tan sencillo a veces sacarlo. ¿Cómo podemos hacer? Aquí nosotros tenemos una función lineal que es f de x igual a menos 3x. Me piden hallar la función inversa. O sea, la función inversa, ¿cómo lo hallo? Primero, escribo la función como una ecuación. En f de x voy a escribir y. Ahí está. Luego voy a hacer un cambio de variables. Donde está y coloco x y donde está x escribo y. Y luego voy a despejar la y. En este caso, aquí la y, este menos 3, que está multiplicando a la y pasa dividiendo y ahí queda despejada la y es igual a menos 1/3 de x. Bien. En este caso, la función inversa que se denota f a la menos 1 de x es igual a menos 1/3 de x. Si yo las grafico, esta es menos 3x, aquí no tengo la gráfica, pero aquí si ustedes lo pueden comprobar ocupando el GeoGebra, ustedes grafiquen las dos funciones, menos 3x y menos 1/3 de x. Vamos a ver en este caso otro ejemplo. Aquí tenemos una función afín, sabemos que es una función afín porque tiene su forma al m de x más b en este caso. A diferencia de la función lineal, no tiene término independiente, la función afín sí tiene término independiente. Bien, lo primero que tenemos que hacer para poder hallar de forma algebraica la función inversa de esta función, g de x lo voy a cambiar por y. Bien, eso es lo primero que voy a hacer. Aquí está. Aquí, a g de x lo cambié por y. Bien. Luego voy a intercambiar las variables. Donde está y, voy a escribir x. Aquí está. Donde está y, escribo x. Y donde está x, escribo y. Bien. Y el primer paso, o f de x lo paso para y. Luego el segundo paso, y escribo x y x escribo y. Luego el tercer paso es despejar y. ¿Cómo hacemos para despejar y? Aquí vamos a clicar esto. Está. Para despejar y, este 1 que está restando pasa sumando. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Se aplica la propiedad distributiva, 3 por x, 3x, 3 por 1, 3. Y aquí tengo despejada y. Es decir, esta es mi función inversa, que ya yo la puedo anotar con g a la menos 1 es igual a 3x más 3. Luego lo que voy a hacer es graficarla. Aquí yo tengo la gráfica de la función original, pero usted puede aplicar el GeoGebra, puede construirla en el GeoGebra para que observe cómo es el comportamiento de la función inversa. Así que muchas gracias, mis queridos estudiantes. Esto es lo que tenemos de función inversa. Recordemos entonces que la función inversa debe coincidir el dominio de la función original con el recorrido de la función inversa y el recorrido de la función original con el dominio de la función inversa. Entonces, estamos introduciendo un nuevo contenido, sin embargo ya nosotros hemos estado viendo lo que es la función cuadrática y ahora estamos viendo lo que es la función inversa. Recuerden realizar la guía de ejercicio y cualquier consulta o duda también la pueden hacer en
la clase consultiva o a través de correo o por el Classroom. Así que me despido, que estén muy bien. Hasta luego.